Mira, si te invito a que puedas tomar tu lugar. Bienvenido, que Dios te bendiga. Vamos a escuchar palabra de Dios. ¿Sabes qué? Quizás uno muchas veces pueda decir: pastor, me cuesta entender la palabra de Dios, me cuesta vivir. Muchas veces uno quizás lee las Escrituras y le cuesta entender. Pero el Señor siempre nos va hablando al corazón. El Señor siempre nos va guiando cuando nosotros tenemos ese anhelo, cuando nosotros tenemos esa inquietud de decir: Señor, quiero aprender, quiero crecer. Algunos dirían: pastor, quiero madurar, quiero ser un buen hombre, quiero ser una buena mujer, quiero tener la fe, la esperanza puesta en mi corazón y quiero caminar, quiero mostrar a mi familia, quiero mostrar a mis amigos que verdaderamente se puede vivir en esta vida como un hijo de Dios, como una hija de Dios. La palabra de Dios por eso nos habla y nos enseña y nos guía. Quizás uno pueda estar atravesando un momento difícil. Quizás uno pueda tener una lucha, una dificultad. Y algunos quizás digan: oh, pastor, a mí me ha golpeado la enfermedad. Mi familia hoy está golpeada. Mis hijos hoy están, pastor, golpeados. Y están allí en lo malo, en el vicio, en la tristeza, en la soledad. Y eso golpea a la madre, al padre, a toda la familia. Lo hiere. Pero dicen las Escrituras de que nosotros tenemos un Dios grande. Un Dios, dice las Escrituras, que nos oye. Un Dios que nos ama. Un Dios que está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Su presencia, Él mismo está en este lugar junto a nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso? Su palabra dice: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, en medio suyo estoy yo, dice el Señor. Él está junto a nosotros. Pero ahí está, que nosotros podamos tomar su palabra, varón. Eso es lo que muchas veces el hombre dice: pastora, esa es la parte que me cuesta. Vivir la palabra de Dios. La parte que me cuesta, pastor, atravesar el momento de dificultad, el momento de adversidad. Esa es la parte donde uno dice: mira, hermano, esa es la parte donde más tienes que sostenerte de Dios, donde más tienes que acercarte a Dios. Porque dice las Escrituras de que Él nos va a dar la salida. Algunos piensan, dice: pastor, ya no hay una salida, ya no hay una puerta. Ya no puedo escapar, ya no sé qué hacer. La lucha es grande, la dificultad parece que es mayor, pero Dios, dice las Escrituras, es más grande que todo eso. Él es más grande. Tú puedes mirar y decir: pastor, pero hace años que veo a mi hijo que está perdido. Hace años, pastor, que yo estoy luchando en mi mente y en mi corazón y parece que nada ocurre o nada pasa. Pero Dios es mayor. Dios es mayor que todas esas luchas. Dios es mayor que todas esas dificultades. Y Dios te va a sacar, Dios te va a librar. Dios te va a mostrar su gloria. Pero tienes que creer. Esa es la parte donde nosotros decimos: tienes que creer. Ahora uno dice: creo. Bueno, tienes que esperar. Porque el esperar es parte de creer. ¿Entiendes? El esperar es parte de la fe, de la esperanza en nuestros corazones. Cuando nosotros no estamos dispuestos a bajar los brazos, si no estamos dispuestos a confiar en nuestro Dios, a seguir hacia adelante, derramarás lágrimas quizás. Dirías: pastor, si estoy derramando lágrimas, me siento mal, me siento triste. Pero la palabra de Dios dice de que el sembrador también irá de esa manera, con lágrimas, con tristeza. Pero sembrando, ¿sabes sembrando qué? Sembrando, dice las Escrituras, la misma palabra de Dios, la preciosa semilla. Pero luego el hombre, la mujer, el joven, aquel que creyó, aquel que avanzó, aquel que no desmayó, volverá, dice las Escrituras, con gozo, con alegría en su corazón, levantando, recogiendo el fruto de su esfuerzo, de la mano de Dios. Aleluya, y aleluya, bueno es nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Por lo cual nosotros avanzamos y no nos detenemos. Vamos a sentir dolor, claro. Vamos a sentir quizás cansancio, es parte de nuestra vida. Tú no eres un robot.
tú eres un hombre, tú eres una persona. Pero Dios está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Él es quien nos da las fuerzas. Él dice en las Escrituras, es quien nos habla. Tú dices, me encuentro cansado, y la palabra de Dios dice, venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquel que dice, necesito paz. Las Escrituras dicen, mi paz os doy y mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces el Señor es quien trae todo. El Señor es quien llena todo en cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos acercamos, si nosotros confiamos de todo corazón en Él, si nosotros no lo dejamos a Él a un costado, si nosotros aprendemos a vivir en fe, en esperanza, si nosotros pedimos un buen consejo, vamos a la persona correcta. Algunos dicen, le pedí consejo a este, al otro, pero pediste consejo a cualquiera que se te pasó en el camino. ¿Cuándo pedirás un consejo de la palabra de Dios? ¿Entiendes? Como hombre, como persona, uno muchas veces se equivoca y dice, sí, me pasó eso, dirían algunos. Pedí un consejo a este, escucha al otro. Tienes que ser sabio, tienes que ser prudente, tienes que ser entendido en el camino de Dios. Por eso el Señor nos habla, y nos habla a todos por igual, para que nadie se confunda. Para que nadie diga, no, yo no entendí esto, no entendí lo otro. El Señor nos habla y nos habla claramente. Aquel que vive en fe, aquel que camina en esperanza, camina conforme a la voluntad de Dios. Y punto, Toma la palabra de Dios y la toma completa. No para justificación alguna. No para provecho alguno. Sino vive conforme a la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice en las Escrituras, habló Moisés y le dio la tabla de la ley. Bueno, todos tenían que hacer conforme a la ley. Luego dice las Escrituras que también le dio leyes y estatutos, y todo el pueblo tenía que caminar conforme a eso. No como ellos querían. No es como uno quiere. Ahí es donde entra la equivocación. Es donde el hombre o la mujer muchas veces entra en contradicciones en su propio corazón y en su propia mente. Dice, yo entiendo de esta manera. Yo voy a hacer de esta forma. Solo el Señor estableció una forma y una manera. Y tenemos que hacerlo, ya está escrito. No es que tú digas, pastor, ¿podemos cambiar algo más? ¿Podemos agregar algo más? ¿O podemos quitar? La palabra de Dios dice que no. No podemos agregar y ni tampoco podemos quitar. Por eso el Señor nos dice, esta es la forma. ¿Cuáles son hoy tus dificultades? ¿Cuáles son hoy tus grandes luchas, tus grandes batallas? Que tú dices, no sé cómo hacer, no sé cómo seguir, o lo hice de esta manera, o lo hice de la otra. La palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerlo conforme a lo que el Señor nos manda. Conforme a lo que el Señor nos dice. Tú dirías, voy a sentir dolor, pastor, porque por esto, por lo otro. Pero vale la pena. El esfuerzo que muchas veces el Señor nos pide a nosotros, lo imposible lo hace Dios. Pero aquello que está a nuestro alcance, el Señor nos dice que nosotros lo tenemos que hacer. Cuando el Señor llamó a sus hijos, a sus hijas, todo lo que estaban a su alcance, ellos lo tenían que hacer. La palabra está dada para cada uno de nosotros. ¿Entiendes? La bendición está para todos. Uno puede decir, anhelo esto, sueño lo otro, pastor, quiero esto y lo otro. El Señor dice, y está. Pero ahora nosotros tenemos que movernos. Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos como hombres, como personas, no quedarnos quietos. No podemos quedarnos y lamentarnos. Si uno dice, tengo mi hogar,
Se me está cayendo el techo. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a quedar. Cada vez que llueve, dice alguno, me llueve toda la casa. ¿Y por qué? ¿Por qué no te esfuerzas? A ver. Esa es la pregunta. ¿Por qué no buscas un trabajo? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no pones de tu parte? La situación está difícil, pastor. El país, aquí y allá. Mira, millones de excusas hay. Pero ¿sabes? Dios está con nosotros. Si nosotros le creemos a Dios, si nosotros nos aferramos a sus promesas, Él abrirá las puertas. Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición. Pero cuando nosotros creemos y nosotros nos movemos y ponemos la fe por obra. ¿Entiendes? Porque si tan solo no lamentamos a aquel que dice, estoy enfermo, pastor, y estoy esperando. ¿Sabe cuántas veces he escuchado esta palabra? Y le digo, hermano, ve al médico. No, pero yo confío en Dios. ¿Y qué acaso el médico es de Satanás? Si el Señor ha establecido la medicina. Mira, ve. No, yo creo tan solo en Dios. ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia muchas veces? Que uno dice, yo confío en Dios. Pero si realmente confías y si realmente entiendes la palabra de Dios, toma la palabra de Dios. No entres en desobediencia, no entres en rebeldía. Toma la palabra de Dios y comienza a vivir, a caminar. Entenderás todo lo que Dios estableció. ¿Sabes? Todos los días ando por diferentes lugares, conforme a lo laboral. Y voy viendo todo, voy mirando. Y con el hermano que está junto a mí, con el cual trabajo, y le digo, mira, tantas cosas pueden hacer las personas. Tanta bendición hay, le digo. Y muchas veces son vagos, le digo. No quieren hacer esto, no quieren hacer lo otro. Pero tienen todo a su alcance. Imagínate si el mundano, el que no conoce de Dios, tiene todo a su alcance. Y qué malos hijos de Dios. ¿Qué más? Si el Señor nos habla de las grandes bendiciones, pero algunos parece que quieren decir, no, pastor, que me llueva el dinero del cielo. El Señor dice, trabaja. Gánate el pan con el sudor de tu frente. Entonces Dios nos habla a nosotros en todos los aspectos de la vida. Para que podamos tener claro, para que nos esforcemos, para que veamos su bendición. Las Escrituras dicen, hermanos, quiero que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. No que uno diga, pastor, tengo mucha fe nada más, pero me quedo aquí, ¿sabe? Estoy en la miseria, no tengo esto, no tengo lo otro, pero tengo fe en mi corazón. El Señor dice que esa fe lo podamos poner por obra. La tenemos que poner por obra. El Señor ya nos ha encontrado a nosotros. El Señor ya nos ha elegido a nosotros. El Señor fue quien nos trajo a su presencia. Pero ahora el Señor nos va guiando si nosotros queremos dejarnos guiar por Él. Aquel que no quiere dejarse guiar por Dios, entonces Dios no puede hacer nada. Esa es la verdad. Pero aquel que dice, sí, necesito de Dios, necesito que el Señor me pueda guiar, necesito de que el Señor me pueda ayudar, y el Señor te va a ayudar. Dios siempre pone todo de su parte, mas ahora nosotros también tenemos que poner de la nuestra. Mira, iglesia, en esta hora te invito a que puedas abrir tu Biblia y vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios, un pasaje hermoso. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 27 en adelante. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que decían.
Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Hasta ahí la palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso, iglesia, bien fuerte, con toda nuestra fuerza. Bueno es nuestro Dios, Él es bueno. Aleluya y aleluya. ¿Sabes? Aquí dicen las Escrituras que 2 hombres iban camino a Emaús, de Jerusalén a Emaús, dice las Escrituras. La distancia eran como 70 estadios. Pero ellos iban, eran personas que habían conocido al Señor Jesús. Iban, dice las Escrituras, hablando entre sí, y también iban con tristeza en sus corazones. Con tristeza en sus corazones. Es como muchos que hoy se encuentran con dolor, con angustia, ¿sabes? Con aflicciones terribles en sus corazones. Pero aquí la palabra de Dios dice que el Señor salió a su encuentro. ¿Entiendes? ¿Cómo el Señor ha salido a nuestro encuentro? El Señor es quien nos ha visto. Quizás tú digas: pastor, yo me acerqué a Dios, yo lo encontré al Señor. No, el Señor nos ha encontrado a nosotros. Su palabra dice que no le hemos elegido nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Y dónde se mostró el amor de Dios? Dice su palabra, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. Aquí dice las Escrituras que estos hombres iban, mas el Señor se les apareció, pero sus ojos estaban cegados. Como los ojos de muchos, quizás digan: pastor, mis ojos aún están cegados. Dice las Escrituras así: ellos iban hablando entre sí, mas el Señor le pregunta y le dice: ¿qué es lo que están hablando? Y ellos dicen: pero tú eres el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén. ¿No sabes de que aquel Jesús Nazareno, le dice, era un hombre que hacía señales y prodigios de parte de Dios? El profeta, le decían. Y dice las Escrituras que entonces el Señor comenzó a abrirle las Escrituras. Ellos estaban pasando un momento de aflicción, como quizás hoy muchos estén pasando un momento de aflicción, un momento de lucha, de tristeza, de soledad, de angustia. Entonces el Señor dijo: bueno, este es el fundamento, esto es la base de la fe, la base del cristiano, la palabra de Dios. Porque el Señor comenzó a abrirle las Escrituras, dice las Escrituras, desde Moisés en adelante. Y le fue contando todo. Como el Señor siempre nos recuerda a nosotros, ¿sabes? Las Escrituras dicen que no nos olvidemos jamás de dónde el Señor nos ha sacado. De dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Que no nos olvidemos de eso. Su palabra nos dice de que Él nos vio cuando nadie nos veía, cuando nadie daba nada por nosotros. Dios lo ha dado todo. ¿Entiendes? Por eso el Señor comenzó a hablarle a estos hombres y luego ellos mismos decían: ¿acaso cuando nos abría las Escrituras no ardía? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros?, se decían el uno al otro. ¿Cómo no arderá el corazón del hombre, el corazón de la mujer, que tiene al Señor allí? Que Dios está presente, que lo reconoce, que entiende, que sabe de que Dios lo ha librado de la mismísima muerte. Algunos iban ya camino al abismo. ¿Sabes? Así le pasó a cierto hombre.
tenía problemas tremendos con su esposa. Se había separado, tenía a sus hijos y demás. Pero la solución que él había encontrado a ese momento de mucho dolor, de mucha tristeza, era irse y quitarse la vida y punto final. Ya está, que todo se acabe. Tomó su vehículo, iba y él decía, yo ya sabía dónde estaba aquel lugar, pastor, una montaña, decía, me iba a ir, me iba a tirar y listo, ya está, con el vehículo. Pero en el camino, el Señor salió a su encuentro. Él decía, voy a escuchar música. Y escuchó palabra de Dios. Escuchó palabra de Dios, como quizás tú digas, pastor, yo también estaba así, pensé que yo lo había encontrado. No, Cristo salió a tu encuentro. El Señor te encontró, el Señor te rescató, el Señor te levantó de la muerte, el Señor te sacó de la tristeza, de la soledad, de la depresión, como lo hizo con este hombre. Aleluya y aleluya. Ahora dice las Escrituras que estos hombres ya, ese fuego volvió a arder en sus corazones. La presencia de Dios volvió a estar en sus corazones. Pues ellos pensaban y dijeron, pero ya pasaron los 3 días. Escuchamos esto. Escuchamos de que el Cristo iba a resucitar. Pero decían, pero no, parece que no pasa nada. Parece que no sucede nada, pastor. ¿Sabes? El Señor en todo momento, en todo tiempo, está obrando en nuestros corazones. Está obrando en nuestras vidas. Pero quizás el dolor, la tristeza, la aflicción, la soledad, la enfermedad, y no te deja ver. No te deja ver. Por eso el Señor te vuelve a abrir las Escrituras. Para que tú puedas entender, para que tú puedas saber de que Él está. De que Él está vivo. Nuestro Dios, dice en las Escrituras, es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Por eso uno siempre tiene que saber y decir, Señor, tú me has sacado. Tú has salido a mi encuentro, tú me has levantado, Dios. Así también le pasó a cierto hombre que me decía, pastor, mi vida estaba destruida. Mi vida estaba destruida. Yo estaba perdido, pastor, en el alcohol, me decía. Era todos los fines de semana, gastar todo mi dinero. Mi familia destruida. Mi matrimonio era un caos, me decía, pastor, era terrible. Parece que ya no había solución. Fue en el entorno que me crié. Fue la vida que me tocó, me decía. Hasta que un día fui al fondo allí de mi patio, donde tenía un galponcito, decía él, y bueno, tenía una radio, pastor. Prendí la radio, decía, y ahí vino palabra de Dios. Ahí el Señor salió a su encuentro. Este hombre decía, yo no sabía qué hacer con mi vida, con mi situación. Pero el Señor salió a su encuentro. Como el Señor está saliendo al encuentro de hombres y de mujeres, de jóvenes que están allí en lo más terrible. ¿Entiendes? El Señor es quien sale, el Señor es quien nos elige, el Señor es quien nos ve a cada uno de nosotros. Aquel hombre decía, pastor, ¿sabe qué? Comencé a escuchar la palabra de Dios y comencé a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Decía, pastor, no entendía lo que pasaba. No, pasa que Cristo estaba tocando su corazón. Pasa que Cristo estaba obrando, estaba sanando las heridas de lo más profundo de su alma. Y él decía, después pude entender, pastor. Aleluya y aleluya, bueno es nuestro Dios. Aquí dice las Escrituras que estos hombres luego vieron y dijeron, cuando sus ojos se le abrieron, lo vieron al Señor. Lo vieron. Pero ya el fuego ya ardía en su corazón. ¿Entiendes? Es como de aquellos que están escuchando este mensaje, de muchos hombres, de muchas mujeres. Que ya el fuego de la presencia de Dios está ardiendo en sus corazones. Aquel que estaba perdido en el alcohol, aquel que tenía una familia destruida, ya no toma más,
Aquel que salía con todos sus amigos a andar de un lugar a otro, ya no lo hace más. Ahora ya están sirviendo con gozo, con alegría, con fe, con esperanza en sus corazones. Cuando el fuego arde, uno dice, gracias, Señor. Cuando la presencia de Dios está en su corazón, dice, voy a seguir hacia adelante. Voy a continuar, no me voy a quedar. Estos hombres, dice las Escrituras, que luego se levantaron y volvieron a Jerusalén a contar y decirle, el Maestro ha resucitado, Él está vivo. Comenzaron a hablar, pero ya ahora con otro ánimo, con otras fuerzas. Cuando tenemos al Señor en nuestros corazones, es eso lo que nos diferencia de lo demás. ¿Me entiendes? Cuando viene el momento de dificultad, nosotros tenemos paz. Cuando otros dicen, ya no se puede avanzar, no se puede hacer esto, nosotros decimos lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando las Escrituras nos es abierta, nosotros decimos con fe, con esperanza. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fuerza, nos levantamos. Su palabra dice que los débiles sacaron fuerzas de la debilidad y siguieron avanzando en el camino de la fe. Las Escrituras dicen así, que el Señor salió a nuestro encuentro, que el Señor nos vio. Pero el fuego tiene que arder en nuestros corazones. Su presencia tiene que arder en nuestros corazones en todo momento, en todo tiempo. No puede el hombre, la mujer decir, hoy estoy bien, pastor, y mañana estoy, ¿saben?, en gran tristeza, en gran depresión. A ver, ¿Cristo está en tu corazón? ¿Dios está en tu vida? Mira, cree, confía, ora. Canta adoración, canta alabanza, dice las Escrituras, a Dios. Su palabra dice, todo lo que respiren, alaben a Jehová. En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera, porque tanto lo uno como lo otro lo hizo Dios, dice las Escrituras. Ah, pero yo pensé que era todo del diablo, pastor. Aquel que está en pecado, aquel que está haciendo lo malo, y ahí sí sabe que es consecuencia de su error. No es que algunos dicen, pastor, pensé que era algo más. No. Las consecuencias vienen. No se confunda el hombre, no se confunda la mujer. Por eso el Señor nos enseña a estar cerca de Él. Si nosotros realmente lo amamos, si nosotros realmente hacemos las cosas como Dios nos manda, entonces andamos con fe, con esperanza en nuestros corazones. Y sabemos que la palabra de Dios dice que aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y nos mantenemos firmes en su palabra. Le pedimos fuerzas a Él. Seguimos hacia adelante. El fuego sigue ardiendo. El fuego sigue ardiendo. Entonces uno dice, entonces puedo seguir avanzando. Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero ¿cuándo le puedes creer a Dios? Si uno no le cree a Dios, si uno toma la palabra de Dios nada más a la ligera y quiere hacer las cosas como uno pretende, entonces se equivoca. Muchos cometieron estos errores durante toda su vida, por eso hoy siguen de la misma manera. Por eso dicen, ¿por qué no hay un cambio en mi vida? ¿Por qué crees? Porque no obedeces a Dios. Es que hay otra cosa que uno diga, pastor, pero yo pensé esto, pensé lo otro. No, en la obediencia está la bendición. Solo eso. Pero lo tenemos que hacer de todo corazón. Algunos dicen, pastor, obedezco. Estoy obedeciendo a Dios, pero no cambian todavía su carácter. Si obedeces a Dios, entonces habría un cambio en tu vida, pero completo. No que dicen tan solo una parte. Mira, iglesia, en esta hora te invito a que te puedas poner de pie. La palabra de Dios dice así. Que estos hombres se preguntaban y decían, ¿no ardía en nosotros, nuestros corazones, mientras Él nos declaraba las Escrituras? Arde tu corazón cuando tú escuchas la palabra de Dios. Cuando escuchas un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Cuando se te predica la verdadera palabra, la verdadera doctrina, sin dobleces alguna.
Te hablamos, te enseñamos lo que realmente nosotros vivimos, cómo nos movemos. El buen ejemplo lo tienes, pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que poner de tu parte. Mira, iglesia, te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y si es la primera vez que has venido a este lugar, o si quieres reconciliarte con el Señor Jesús, que repitas junto conmigo, en voz audible, esta oración que dice así: Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por tu palabra y te pido perdón por todos mis pecados y te pido que anotes mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida eterna, y te pido que me ayudes a seguirte, a amarte, a serte fiel todos los días de mi vida, y te doy gracias por hacerme un hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso, iglesia, bien fuerte, con toda nuestra fuerza. Bueno, nuestro Dios.